Buenos días, doctor Jimmy Rojas, Marta Robles y Ana María. Mi nombre es Camila Gene y soy estudiante de tercero B. A mí el tema que me correspondió fue la importancia de la elaboración del método en los estudios periciales. Entonces, antes de comenzar voy a hacer un breve recuento histórico. Primero que todo, el perito viene de la palabra peritus. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en Roma se empieza a hablar del perito. Pero acá en Roma, en esa época, en esa antigua Roma, se hacía de una forma un poco vaga e incipiente. ¿Por qué? Porque ya hasta después del medioevo es que se empiezan a hablar de las ciencias. Pero mientras tanto, simplemente cuando el juez no tenía respuesta a la solución, simplemente ¿qué se hacía? Los dioses o los adivinadores eran los que entraban a responder de una forma especializada que si se puede comparar actualmente, obviamente, actualmente hay una gran diferencia, pero desde ahí se empieza a hablar. Actualmente y en la modernidad, la prueba pericial coge fuerza con, con la revolución industrial y cada vez es más utilizada por la modernidad porque está instituida en la ciencia, en la técnica y en el arte, y se habla que es una de las pruebas más importantes. Bueno, ahora el segundo punto, el que quiero explicar, es el del método y su calidad. Miren, el método que es una explicación de los exámenes, métodos, investigaciones efectuados, puntualizados a los fundamentos ya sea técnicos, científicos o artísticos, y que en base a esto van a sacar unas conclusiones. Pero entonces acá el método ya tiene que ver en algo. ¿Qué pasa cuando esos análisis, esos exámenes son diferentes a los realizados por esa misma materia? Entonces ahí se tiene que decir por qué. Entonces se declara si por ejemplo examen pericial con sus exámenes, métodos, diferentes peritajes realizados por este caso, porque es diferente o porque se puede dar de la misma materia. En caso de que sea diferente, se debe justificar por qué se da esa variación. Ahora, vamos a introducirnos dentro de la calidad del método. ¿Qué es lo que pasa? Cuando está el juez o el contradictor, es muy difícil a veces para ellos poder entender aquella prueba pericial. Pero entonces lo que se busca no es que los jueces o el abogado de la contraparte sean totalmente expertos en el tema, sino que lo que se busca es que cada ciencia tenga su propio método, ¿cierto? Entonces, lo que el juez va a hacer es ver hasta cuándo es la vigencia de ese método utilizado por el perito. Para ello se debe conocer el estado del arte, de la ciencia sobre la cual recae. Bueno, vamos a hablar de los elementos. El método hace parte de los elementos del dictamen pericial, también hace parte la idoneidad. ¿Por qué la idoneidad? Porque es esa eficacia, es esa pertinencia que hay en la especialidad, es relativa al objeto litigioso. Pero acá el método lo que importa es que el perito se ha implementado en la elaboración del dictamen, entonces se debe conocer el arte de esta metodología, se debe estudiar, revisar su calidad, ya sea que si sea moderno, pero entonces tampoco, si es demasiado moderno, pues tampoco que sea totalmente anticuado. Entonces, lo que hay que hacer también, una de las conclusiones más importantes que nos lleva a todo esto, es que sea aterrizado a un lenguaje, ¿sí?, que sea equilibrado, donde se pueda entender también. Entonces, ¿qué nos dice el doctor Parra Quijano como tercer punto de nuestro trabajo? El doctor Parra Quijano, él de manera terminante señala: si verbigracia se necesitara de un dictamen pericial sobre cualquier tema especializado que el juez conociere, igual se necesitaría practicar ese dictamen pericial. En esto nos basamos en el artículo 232 del Código General del Proceso. Como conclusión al método, lo indispensable es conocer ese método a saber, es el modo de hacer las cosas siguiendo un orden o una costumbre para alcanzar un fin determinado. El método, por ende, es ese procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Un ejemplo, ya para concluir, es que lo que importa no es tener un concepto o un proceso. Lo realmente importante es que de una manera objetiva se demuestre, por ejemplo, la subjetividad de una firma. Eso es todo. Muchas gracias.